Bueno, entonces hago una muy sintética introducción de lo que acabo de decir. Nos vamos a concentrar en la hermenéutica. La hermenéutica es un término que se suele asociar con la palabra interpretación. ¿Por qué? Porque la palabra hermenéutica deriva del griego, que significa, deriva de una palabra griega que significa hermenéutica. Decía que los autores que se identifican con esta tradición son fundamentalmente Dilthey, Windelband, Ricoeur, y posteriormente autores como Gadamer, Appel y Ricoeur. Decía que esta tradición filosófica se desarrolla entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y la hermenéutica como tal se encuadra en el marco de una discusión con el positivismo en ciencias sociales. Esto es importante recordarlo, ¿no? Porque hace bastantes clases que venimos trabajando con la idea de monismo metodológico planteado por el positivismo, donde se plantea que las ciencias sociales deben seguir como modelo a las ciencias naturales, y por lo tanto hay un solo método científico, y eso es el monismo metodológico, la idea de que hay un solo método científico. Ahora, todas estas vertientes de pensamiento, la hermenéutica, explicación versus comprensión, constructivismo, Escuela de Chicago y Escuela de Frankfurt, son vertientes que en el marco de las ciencias sociales cuestionan la forma de pensar la ciencia social del positivismo, ¿sí? Entonces, retomando, lo que decía es que el problema de la hermenéutica posee larga data y está muy ligado a el arte de la comprensión y de la interpretación de textos. Sus orígenes, y esto lo va a plantear Pardo, yo les voy a enviar el texto a través de la web, lo voy a publicar en Classroom. Pardo lo que marca es que en realidad la hermenéutica tiene sus orígenes en la teología, ¿no? Es decir, en qué periodo de la historia. ¿Teología o Antigua Grecia. teleología? ¿Cómo? ¿Teología o teleología? Teología. Ahora ya no estoy diciendo teleología, sino teología. Es decir, ¿Es en la antigua Grecia? tiene su origen en la teología, en el derecho y en la filología, y está asociado fuertemente con la Edad Media, porque durante la Edad Media los sacerdotes que se ocupaban de hacer filosofía y demás, lo que hacían era interpretar las Sagradas Escrituras. Fíjense que acabo de introducir en este contexto la palabra interpretar. Es decir, los filósofos sacerdotes en ese momento histórico trataban de, interpretar las Sagradas Escrituras, entender, buscar el significado del texto, ¿no? Tratar de entender el significado del texto. Ahora, a esta hermenéutica que se dedicaba a la interpretación de textos de las Sagradas Escrituras, la podemos llamar, para diferenciarla de la hermenéutica contemporánea, hermenéutica teológica. ¿Está bien? La hermenéutica, podríamos decir que se desarrolla fuertemente durante el periodo medieval, y a esa hermenéutica la llamamos hermenéutica teológica. ¿Por qué? Porque es una hermenéutica que se dedica a interpretar las Sagradas Escrituras. Ahora, esa hermenéutica no es la misma hermenéutica que la hermenéutica de Gadamer y del resto de los autores que acabo de señalar, y cuya vertiente se desarrolla entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Sí? Sin embargo, mantiene algunos aspectos en común con la hermenéutica teológica. ¿Me siguen? Sí, sí.
Sí, profe. ¿Sí? Entonces, esta nueva hermenéutica que se desarrolla entre el siglo XIX y el siglo XX posee algunos aspectos y caracteres en común con la hermenéutica teológica, pero no se reduce a hacer lo que hacía la hermenéutica teológica, porque la hermenéutica teológica interpretaba en principio las Sagradas Escrituras. Digamos que el contexto histórico de producción científica era completamente otro. ¿Se acuerdan que en la Edad Media, cuál era el centro de la vida social? La religión. La religión, Dios, ¿no? Bueno, obviamente, entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, estamos ante otro paradigma de pensamiento, ante otra forma de pensar. Ya lo que se interpreta no son las Sagradas Escrituras, ¿no? Se tiene que interpretar otra cosa. Bueno, ¿y qué es lo que se interpreta? En realidad, lo que se interpreta es un texto, también, ¿no? Es un texto. Dentro de la tradición hermenéutica se plantea también el debate explicación versus comprensión, ¿sí? Y en este sentido, la hermenéutica lo que va a plantear es, bueno, no se trata de buscar las leyes que rigen los fenómenos sociales naturales en ciencias sociales. De lo que se trata es de interpretar tanto el texto como los fenómenos sociales, ¿no? Tenemos que interpretar los textos sobre los fenómenos sociales y los propios fenómenos sociales, ¿no? ¿Y qué significa interpretar? Tratar de entender el significado. Ahora, ese significado o esa interpretación, ¿es única? Pregunto. ¿Les parece que es única? ¿Que hay una sola interpretación posible sobre...? Y no, porque hay un montón de variables que se tienen en cuenta. Exacto, hay un montón de variables, pero sí, ¿y qué más? O sea, ¿hay una única forma de interpretar la realidad social? No. Bueno, ese es el punto que acá se va a plantear todo un debate en torno a, bueno, si hay la pregunta es en el marco de la hermenéutica, ¿hay una sola interpretación de los fenómenos sociales o hay múltiples interpretaciones de los fenómenos sociales? Esto va a ser un problema en el marco de la hermenéutica, pero fíjense que ya la idea que plantea un debate sobre la idea de si hay una sola interpretación o hay muchas, de alguna manera cuestiona la idea de objetividad, porque la idea de objetividad supone que hay una realidad que está ahí afuera, ¿no? Y que todos los sujetos, si siguen los procedimientos adecuados, van a poder comprender y llegar a la misma conclusión, ¿no? Y entonces, existe lo real más allá de lo que yo piense o no, digamos, existe y eso puede ser conocido y entonces el sujeto va y conoce eso y si otro sujeto va y conoce de la misma manera debería encontrar las mismas leyes que rigen los fenómenos. Esto en términos positivistas, ¿no? Ahora, la hermenéutica va a plantear un problema en relación con esto, porque en la medida que se interpreta, y no todos interpretan de la misma manera, parecería ser que no hay una objetividad, sino que hay una relación, hay una dialéctica sujeto-objeto ahí que es necesario abordar. Bueno, entonces en ese aspecto decía que la hermenéutica en particular, pero todas estas vertientes de pensamiento van a cuestionar la idea de objetividad, ¿sí? Fíjense que les voy a mandar el texto, pero repasando, para el paradigma de la objetividad científica, para la ilustración, para el romanticismo y para el historicismo, va a decir Pardo, en el marco del positivismo, la verdad es algo que está allí en el mundo y que se presta a una mirada total y abarcadora.
escrita en caracteres matemáticos, como decía Galileo, y susceptible, por lo tanto, de ser desocultada en forma absoluta, ¿no? Para poder llevar a cabo esa tarea, lo que se requiere es método, el cual se sustenta en la eliminación del prejuicio y en la experimentación. Así, uno de los postulados básicos de la modernidad es la identificación entre verdad y método. Si hay un método científico único con el cual proceder, nos aseguramos llegar a la verdad aplicando ese único método científico. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí, profe. Bueno, y entonces decía que para el positivismo, además, comprendida la verdad como algo determinable en forma total y reducida a método, el conocimiento en sentido estricto, la ciencia, será concebida como un sistema acabado y definitivo. Esto quiere decir que, tal como se pensaba de la física de Newton, lo científico, en tanto conocimiento sólido, representa un conjunto sistemático de leyes inmutables. Fíjense todas las características que acabamos de citar, la señala Pardo en relación con el positivismo, ¿sí? El problema que plantea Pardo es que la pregunta es cómo se conciben las ciencias sociales, si deben ser concebidas efectivamente como la concibe el positivismo. Y entonces, en este marco, introduce la cuestión de la hermenéutica. Y vamos a trabajar en este aspecto con un poco con el significado o con lo que busca la hermenéutica. Les leo un tramo del texto de Pardo. Dice, en primer lugar, cabe aclarar y reiterar que la hermenéutica no pretende constituirse en una nueva preceptiva del comprender, sino que por el contrario su tarea será, según Gadamer, la de iluminar las condiciones bajo las cuales se comprende. Dicho de otro modo, de lo que se trata es de desocultar todos los condicionantes previos que determinan el conocimiento, incluso el científico. Justamente por ello, al comienzo del trabajo, se describió la hermenéutica filosófica de Gadamer como el reconocimiento de la ineludible condicionalidad a la que está sometida la comprensión. Este es el gesto de finitud que la caracteriza. La racionalidad humana, lejos de ser objetiva, no puede sustraerse al flujo de ciertos prejuicios que son constitutivos de su propio ser. Fíjense que aquí la hermenéutica, en el marco de la hermenéutica, mejor dicho, se introduce una cuestión que yo había planteado al principio de las clases, y es esta idea de los prejuicios inevitables que están en la subjetividad cuando quiere conocer, y prejuicios que de alguna manera la condicionan para poder trazar los límites, la condicionan para poder conocer, ¿no? Y trazan los límites de lo que puede conocer y lo que no. Y en ese sentido, en la medida en que estamos rodeados, o digamos, sí, en la medida en que estamos abordados por prejuicios como sujetos cognoscentes, nos encontramos con que la realidad o lo que podemos conocer lejos está de ser objetivo. Dice, por lo tanto, ni siquiera la ciencia, con todo su método experimental, constituirá un conocimiento absolutamente necesario y desprovisto de influencias subjetivas, sino que, y esto es de suma importancia, todo acto cognoscitivo, todo intento de explicar el mundo es interpretación, ¿no? La razón, como diría Nietzsche, interpreta. Antes de cualquier toma de distancia respecto del objeto a conocer, siempre estamos ya ligados de algún modo a él. Siempre estamos ya en un mundo consentido, en una comunidad de prejuicios, desde la cual comprendemos y a la que se denomina tradición. Bien, entonces, en primer lugar, la hermenéutica va a cuestionar la idea de objetividad en el sentido de
la idea de un sujeto puro de prejuicios, carente de prejuicios, que conoce la realidad tal cual es. Una de las cuestiones que va a plantear la hermenéutica es que los sujetos estamos necesariamente atravesados por prejuicios de la época, ¿no? Prejuicios de la época que nos hacen ver las cosas de una determinada manera. Yo les decía, les ponía hace poco el ejemplo del feminismo, ¿no? Me parece que es un gran ejemplo porque nos permite poder ver esto. Hace alrededor de 30 años, ¿no? ¿Ustedes consideran que a alguien se le hubiera ocurrido plantear que las tareas en el hogar tienen que ser realizadas tanto por hombres como por mujeres? No. No, ¿y hoy qué les parece? ¿Que esto se plantea? Sí, hoy cambió todo. Hoy cambió. Y entonces, fíjense que antes, podríamos decir, hace 30 años, no se cuestionaba el hecho de que el hombre y la mujer tenían que tener las mismas tareas y las mismas responsabilidades domésticas, digamos. Entonces, ¿a qué atribuyen que hace 30 años no se haya discutido esto y se esté discutiendo hoy? Estoy haciendo una pregunta difícil. Y se cambió la manera de pensar las cosas, de ver cómo, Claro. cómo Un son. cambio en la manera de pensar. Uno podría preguntarse a continuación, y bueno, ¿y qué fue lo que hizo que cambie la manera de pensar? ¿No? ¿Qué elemento nuevo se introduce ahora que antes no estaba? ¿No? Bueno, es muy difícil pensar en esto, pero lo que quiero plantear con esta cuestión es que evidentemente cambió la forma de ver la realidad, ¿no? Hubo un cambio en la manera de ver la realidad. Ahora, ¿cambió algo en la realidad? ¿Acaso antes podríamos decir que no se veía esta desigualdad entre hombre y mujer respecto a las tareas domésticas porque no existía o estaba y no la veíamos? Estaba y no la veíamos. Estaba y no la Veíamos. Claro, entonces fíjense que evidentemente hay cosas que en determinados momentos históricos podemos ver y hay cosas que en determinados momentos históricos no las podemos ver. Las naturalizamos, no las vemos directamente, no las vemos. Y en ese sentido uno podría pensar la idea de un prejuicio. Hay algo que nos atraviesa, ¿no? Que hay una forma de pensar el mundo heredada, si se quiere, que heredamos de nuestros padres y de la sociedad, que nos pone ante una manera específica de ver el mundo, ¿no? Que tiene que ver podríamos decir, con los anteojos de la cultura, ¿no? En la medida en que nosotros crecemos en un mundo determinado, heredamos y vamos absorbiendo determinados conceptos, determinadas maneras de pensar, que no cuestionamos y que se nos imponen. Y después resulta ser que miramos la realidad desde esa perspectiva cultural. Y lo que está tratando de mostrar Gadamer y estos autores hermenéuticos es que efectivamente existe eso, existe una herencia cultural que hace que veamos las cosas de determinada manera. Que hace que en los años 30, por ejemplo, en los años 40, no cuestionáramos a nivel generalizado al menos la idea de que la mujer tiene que hacer las mismas tareas que el hombre y el hombre las mismas tareas que la mujer en la casa, es decir, que hombres y mujeres deben participar por igual en las tareas domésticas. Eso no se reclamaba en la década del 30, a nivel generalizado por lo menos, y se empieza a cuestionar en determinado momento histórico, siglo XXI, en el año 2020, ¿no? Y sin embargo, no es que antes no había desigualdad, no la veíamos. Y uno podría decir, bueno, ¿y por qué no la veíamos? Bueno, porque todos los determinantes culturales o la cultura de la época no habilitaba la posibilidad de pensar en estas cuestiones de manera generalizada. Entonces,
lo que introduce la hermenéutica es la idea de prejuicio, la idea de la existencia de un prejuicio, o la idea más que la idea de prejuicio, me gustaría decir mejor, la idea de que la subjetividad está atravesada culturalmente. Y en ese sentido, supone, sin saber, cosas, determinadas cosas que, determinadas ideas que no se cuestionan, ¿no? Entonces, esto en relación con la hermenéutica. Luego, me gustaría desarrollar brevemente las ideas del constructivismo. Obviamente hay mucho para decir sobre hermenéutica, sobre explicación versus comprensión, sobre constructivismo y demás, pero me gustaría desarrollar algunas ideas centrales que me parece que ustedes tienen que tener presentes, y en todo caso, si les interesa, después se pueden introducir ustedes en algunos textos de carácter constructivista. Digo esto porque la verdad que la literatura que hay en torno a la hermenéutica es gigante, la literatura que hay en torno al debate explicación versus comprensión es gigante, la literatura en torno al constructivismo igual. Entonces yo voy a exponer algunas ideas en relación con el constructivismo que me parece que son centrales. Bueno, pasemos al constructivismo entonces. ¿Qué plantea el constructivismo? Los quienes han leído el texto de Marradi, Piovani y Argenti. Lo del mundo ideal, si no me equivoco, puede ser. No me acuerdo ahora. No, el mundo ideal no habla. Mundo ideal podríamos decir que es Platón. De mundo ideal habla Platón. ¿Cuál es, pregunto, el constructivismo plantea que el conocimiento objetivo es posible? No, ¿Qué dice al respecto? decía que predican la imposibilidad del conocimiento objetivo. Exactamente. Para el constructivismo el conocimiento objetivo no es posible. Igual que para la hermenéutica el conocimiento objetivo no es posible, ¿no? Ahora, el constructivismo va a plantear dos ideas de verdad. En realidad, perdón, me rectifico. El constructivismo va a proponer un concepto de verdad que se va a oponer al concepto de verdad del positivismo. ¿Sí? Lo vamos a escribir a continuación. Vamos a poner acá constructivismo y Profe, fundamenta las realidades múltiples o algo así, era lo que decía. exactamente, exactamente. Aprovecho para plantear en el marco del constructivismo tres conceptos o formas de pensar la idea de verdad. ¿Qué supone la verdad como construcción? La idea de que el sujeto construye, produce la verdad. Es el sujeto el que produce la verdad. ¿Qué plantea la idea de verdad como correspondencia? Que algo es verdadero si
vamos a ponerlo así, más que algo es un enunciado, es verdadero si se corresponde con el objeto que enuncia, con el objeto enunciado, con el objeto que se está enunciando, ¿no? Entonces, en el caso de verdad como correspondencia, se analiza la correspondencia entre enunciado y objeto, ¿sí? Si enunciado es igual a objeto, hay verdad. Si enunciado es, bueno, no sé cómo se pone el distinto acá, ya sé cómo, a ver si lo puedo poner. Si el enunciado es distinto al objeto, entonces no hay verdad. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Es decir, que la idea de verdad como correspondencia es la idea de verdad típica del positivismo. ¿Está bien? Se analiza la coherencia, fíjense que, ¿cuál era la comparación que hacía el positivismo? ¿Qué comparaba? Comparaba hipótesis legal ¿con qué? Con enunciados observacionales, ¿no era? Con las observaciones, básicamente, ¿sí? El enunciado observacional es el paso intermedio entre la hipótesis legal y la observación efectiva, ¿no? El enunciado observacional es aquel enunciado que me permite definir a mí cuáles son las observaciones que voy a realizar, ¿sí? O sea, yo a través de un enunciado observacional lo que hago es definir cuáles son los objetos específicos que voy a ir a mirar para poder comprobar la ley. ¿Está bien? Entonces, en la idea de verdad como correspondencia se analiza precisamente la correspondencia, la coherencia entre enunciado y objeto. Entre enunciado y objeto. ¿Sí? Todavía no dije ni discutimos qué es un enunciado o qué es un objeto. Fundamentalmente no discutimos qué es un objeto, pero no importa. Lo que digo es que la idea de verdad como correspondencia supone la idea de un objeto externo a la subjetividad, y entonces la subjetividad hace un enunciado, y luego para saber si el enunciado es verdadero se analiza la correspondencia de ese enunciado con el objeto, que se supone que es externo a nosotros y que nosotros vamos y verificamos si el objeto coincide con el enunciado que habíamos hecho, ¿sí? Si el enunciado coincide con lo que es el objeto, hay verdad. Si lo que enuncio no coincide con el objeto, entonces ese enunciado es falso. ¿Está bien? ¿Me siguen? ¿O no me siguen? Sí. Sí. Ahora, la idea de verdad como construcción no supone una comparación, sino que supone que la subjetividad produce y construye la verdad. Que no hay una verdad que está más allá del sujeto y que entonces el sujeto compara su enunciado con el objeto externo al sujeto, sino que la propia subjetividad participa del proceso de construcción de la verdad. ¿Sí? Entonces el constructivismo va a decir, la verdad es algo que se construye, es algo que produce la propia subjetividad. Y finalmente,
la idea de verdad como develamiento. Claro, sería como que el sujeto construye su propia realidad o su propio conocimiento. Sí, exactamente. El sujeto construye la verdad, construye su propio conocimiento y construye de alguna manera el objeto de conocimiento, ¿sí? Construye el objeto de conocimiento. Y obviamente estoy diciendo, estoy planteando 2, 3 ideas de verdad que son sumamente problemáticas, ¿eh? O sea, estoy tirándoles una bomba atómica cuando les digo esto. ¿Por qué? Porque de alguna manera estoy cuestionando y estoy desnaturalizando el concepto de verdad. Porque fíjense que digo, bueno, ¿cuál es la verdad? Y uno podría preguntarse en ciencia, ¿y qué es la verdad? Bueno, hay distintas formas de pensar el concepto de verdad. Ese es el problema, ¿sí? Y lo que estoy mostrando es eso, que para el positivismo la idea de verdad supone la coherencia entre enunciado y objeto, mientras que la idea de verdad como construcción no supone una consistencia entre enunciado y objeto, sino que la idea de verdad como construcción supone que la verdad es una construcción subjetiva. Y finalmente, la idea de develamiento que proviene, yo les voy a poner el autor, proviene de Heidegger, es esta idea de que la verdad es manifestación de lo real y la idea de verdad como develamiento está muy asociada a la idea de revelación y a la idea de que yo diría el sujeto es más bien pasivo, ¿no? Es decir, la idea de verdad como develamiento supone que hay algo que se me presenta como sujeto, hay algo que me aparece, que se revela, que se muestra, lo quiera o no, ¿no? Como algo que me excede como subjetividad, ¿no? Bueno, estas son las 3 ideas de verdad. ¿Por qué puse yo, vamos a poner en vez de idea concepto o concepto de verdad, que manejan estos autores? Yo expongo estos 3 conceptos de verdad en esta instancia porque me interesa que puedan apreciar mejor la idea de verdad como construcción, ¿no? O sea, fíjense que la verdad como construcción se puede comprender mejor si se piensan además los otros conceptos de verdad, como el concepto de verdad como correspondencia y el concepto de verdad como develamiento, ¿sí? Por eso yo expongo el concepto de verdad como construcción, el concepto de verdad como develamiento, el concepto de verdad como correspondencia, permiten apreciar mejor el concepto de verdad como construcción. Por eso los expongo. Pero para el constructivismo, la verdad es algo que construye la subjetividad, ¿sí? La verdad es algo que construye el propio sujeto, mientras que para el positivismo, la verdad no es algo que construye el sujeto. La verdad es el resultado de la coherencia entre un enunciado y un objeto. ¿Sí? Entonces acá vamos a poner, la verdad es el resultado de una comparación entre un enunciado el objeto al cual se refiere ese enunciado. ¿Sí? Y en el caso del concepto de verdad como develamiento, hay una actitud de apertura